Hola, ¿qué tal? Queríamos compartir en este videito algunas de los aportes que estuvieron surgiendo en el foro respecto al musicar y al texto que tenían que leer de Small y algunas de esas preguntas que les estuvimos haciendo en el foro. Y también respecto a los materiales que les propusimos, ¿no? Que surgieron, hay aportes muy interesantes. En primer lugar, quedó muy claro, creo yo, en la mayoría de los posteos eso se notaba, que todos pudimos advertir esa propuesta en torno a la concepción de música, ¿no? Y a esta alternativa, que esta que propone Small, en contraposición podríamos pensar o como alternativa a esa idea de obra de la que hablaba Cook, ¿no? Y la que veníamos hablando en las clases anteriores, en torno a esto, ¿no? A qué significa y a dónde radica su significado y a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos a buscar ese significado cuando pensamos a las músicas en términos históricos, ¿no? En ese sentido, ahí aparecían algunos debates también cuando los proponíamos o cuando los pensábamos en torno a los ejemplos en concreto. Eso era interesante porque, bueno, a ver dónde radicaban, si los pensamos, lo que proponía la consigna era, bueno, cómo pensamos ese significado de la obra, si lo pensamos en términos de obra, en torno a esto que discutía Small, ¿no? Y que decía, bueno, los eruditos piensan, ¿no? O suponen, o están todos de acuerdo en pensar que el significado de la obra radica, ¿no? En los elementos internos de esa obra. Eso Small lo discutía, ¿no? Eso es lo que proponía la primera cita que les habíamos puesto. Y él decía, bueno, y ahí ustedes, en general, en todos los comentarios se pudo socializar ese aporte que hacía Small respecto a que, bueno, él decía, bueno, radica en algo más que esas relaciones internas entre los sonidos que ocurren en la obra, ¿no? Radican las relaciones entre esos sonidos y el grupo social, radica en la relación entre esos sonidos y los que lo interpretan, radica en las relaciones que se dan entre los intérpretes y los oyentes, entre los intérpretes y el compositor, entre el compositor y esa idea de obra y entre, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecían algunas discusiones porque algunos seguían planteando, ¿no? Esta idea de que radicaba el significado, ¿no? Radica en la letra. Ahí aparece se debatió eso, pero aparece algo interesante que es esto, ¿no? Bueno, evidentemente la letra tenía un contenido que refería a la época en la que se compuso, en la que Chico Buarque compuso la canción. Y entonces en ese sentido parecería que prestándole atención a la letra estamos atendiendo al musical, porque, bueno, en ese sentido la letra era indudable que hacía referencia, también porque el Chico Buarque lo dice, hacía referencia al momento histórico en el que se compuso la canción. Sin embargo, ahí habría que notar que no salimos de la idea, ¿no? De obra en este sentido de comunicación, ¿no? De un sentido, de un significado que va de forma lineal, ¿no? Entre el compositor y el oyente. En ese sentido, nos estamos preguntando, cuando nos preguntamos acerca de la letra o cuando encontramos, ¿no? Un significado en esa letra, ¿nos estamos preguntando acerca del musicar o nos estaríamos preguntando o nos seguimos, o nos seguimos preguntando en torno a qué sentido le quiso dar el compositor, ¿no? A esa canción? Ahí sería interesante para pensar, porque nos estamos preguntando realmente por el musicar, o qué sería preguntarnos por el musicar en términos de esa canción, el primer ejemplo que les propusimos, ¿no? Que era la canción grabada en el disco. ¿Cómo sería ese musicar? Una buena pregunta sería para hacernos, ¿no? ¿Cómo sería ese musicar en los 70, ¿no? En tiempos de dictadura, cómo se escucharía, cómo serían esas relaciones, ¿no? ¿Cómo sería la relación? ¿Dónde está el oyente? ¿Cómo serían esos rituales, ¿no? Eso sería interesante para preguntar, ¿cómo serían todas esas relaciones que planteaba Small, que ustedes también la planteaban, que habría que considerar para
comprender el significado de la obra, ¿no? O del musical, en este caso. Entonces ahí se plantea una disyuntiva. Cuando nos preguntamos por la letra, cuando entendemos la letra, no estamos de nuevo volviendo a eso que, ¿se acuerdan eso que decía Barenboim en los ejemplos en el videíto de la primera clase de la comisión? Esto de que, bueno, hay que contemplarla, hay que saber interpretarla, ¿no? El oyente, serían las mismas significaciones para todos los oyentes y para todos incluso los intérpretes, incluso el compositor, serían para todas las mismas significaciones en esa época, ¿no? Serían para todas las mismas, tendrían para todos el mismo significado, lo mismo, sería lo mismo preguntarnos cuál es el significado de ese musical para aquellos que resistían a esa dictadura, sería el mismo significado que para aquellos que estaban de acuerdo con la dictadura. Bueno, no. Entonces ahí también se nos plantea, digamos, que existen distintos musicales, ¿no? En torno a la misma canción. Ahí podemos pensar. Bueno, también aparecieron algunos que me gustaría en algunos casos compartirlos. Alguien ponía, bueno, muy posiblemente quien la escuche en la actualidad sin entender el escenario original, ¿no? Lo pone entre comillas, en el que fue pensada, construya otras relaciones de significado que tengan que ver con su propia vivencia. Quizás es por eso que Buarque no le interpreta más, porque entiende que su significado original se perdió en el tiempo. Eso es interesante porque, bueno, qué es lo que Buarque, a qué se refería Buarque cuando decía que esa canción quedó vieja? ¿Qué es lo que quedó viejo? ¿Qué es lo que queda viejo? ¿El musicar? ¿Queda vieja el sentido que él como compositor individual quiso transmitir? Bueno, ¿a qué se refiere ahí Buarque? Eso estaría bien pensarlo, ¿no? Sobre todo porque en este sentido, ¿no? En el sentido este de que, bueno, ¿cuál es el mensaje original? ¿No? Y ahí entonces otros planteaban, ¿no? El significado social parece ir mutando, ¿no? Esta obra fue compuesta con un mensaje de protesta y de resistencia, aunque habría que advertir ahí que no necesariamente ese musical para todos los grupos sociales es el mismo, ¿no? Dice, pasó a ser el símbolo de una memoria trágica colectiva, ¿no? Y en ese video vuelve a plantar su bandera de lucha con fines de militancia partidaria, ¿no? Y otro decía, no perdió su significado, sino que se resignificó, pero en un contexto similar al de los 70 podríamos retomar el significado que tuvo. Bueno, eso aparecía también en el último caso, que en alguna de las comisiones se alcanzó a debatir también, que es, bueno, ¿qué pasa con esa canción cuando se retoma y se vuelve a cantar, ¿no? Cuando gana Bolsonaro en Brasil, ¿no? Ahí algunos planteaban, era muy interesante porque algunos planteaban, dice, hay un flashback, ¿no? Se traen capas de un pasado, ¿no? Se resignifica, ¿no? El musical, digamos, o la canción, pero en otro contexto distinto. El musical es probablemente distinto, ¿no? Si veíamos ese video en donde toda la gente participaba, bueno, ¿cuáles eran las relaciones que se generaban ahí, ¿no? ¿Cuáles serían esas relaciones que como decía Moll, podrían ser metáfora, ¿no? Sonora de pueden ser de las relaciones que se dan en el mundo real, cotidiano, o de aquellas que soñamos que sean así, ¿no? Eso también aparecía interesante como para pensar. Otro planteaban la idea de anacronismo, que también esta idea que planteaba Didi Uberman, ¿no? Que me parecía también interesante. Bueno, aparecen otros pasados, ¿no? Otros elementos que parecerían no pertenecer a la época, ¿no? Pero en este sentido, acá con esta idea del flashback, parecerían resignificar un sentido, ¿no? Que esa obra o que esa canción tuvo en su momento. Para algunos, podemos pensar de nuevo, bueno. Entonces todos esos planteos me parecían como que eran interesantes tenerlos en cuenta, sobre todo para el próximo trabajo, el trabajo 2, que van a tener que poner un poco en juego estos conceptos, pero también pensándolos en términos históricos, porque el musical, más allá de plantearnos otra idea, otro concepto,
¿no? Alternativo a estas ideas que decía Cook que habíamos heredado, ¿no? En ese sentido también, además de plantearnos una concepción diferente de cómo pensar la música, ¿no? Y también podemos pensar de cómo hacerla, también nos plantea necesariamente una manera de pensar, otra manera de pensar la historia. Evidentemente, si estamos pensando que el musicar, ¿no? La música no cobra el mismo sentido, como decía Small y como decían muchos de ustedes, no tiene el mismo sentido, ¿no? En cada momento en que se resignifica y se reinterpreta en un momento y contexto diferente y en un lugar y un espacio diferente, con grupos sociales diferentes, bueno, evidentemente la obra ya no la podemos pensar en términos fijos, cerrados, ¿no? Con un sentido único y con un sentido y significado único, ¿no? Que radicaría, según la tradición, en las ideas, ¿no? de ese compositor. Entonces ahí nos planteaba, bueno, ahí la pregunta que hay un autor se plantea, bueno, ¿de cuándo es la obra, no? Esto que planteaba Samson. Esa es una buena pregunta para pensarla ahora en términos históricos. Bueno, cuando hablamos de esa obra, ¿de cuándo es? ¿De cuál vamos a considerar? ¿Cuál de todas ellas? ¿La que Chico Buarque quiso hacer? ¿De cuál de todas esos musicales de ese momento histórico vamos a considerar? ¿Cuál y cuál de todos esos musicales en términos temporales vamos a considerar? Vamos a considerar después cuando se reinterpreta en los 90, cuando la gente se la pide y Buarque no la quiere hacer, cuando se vuelve a cantar. Bueno, en ese sentido, el musicar nos plantea, ¿no? Pensar, bueno, en términos históricos de otra manera también las músicas. Alguien también, bueno, ante la pregunta esto, ¿no? Que nosotros les planteamos, bueno, ¿qué implica en términos de ampliación, digamos, en términos históricos en tanto objetos y sujetos? Bueno, ¿a qué nos referíamos con eso? En cuanto a objetos, ustedes bien pusieron en algunos casos, bueno, plantear el musical como no tiene una idea valorativa, digamos, de las músicas, sino que solamente plantea describirlas, ¿no? Ahí es interesante, bueno, ¿qué otras músicas, ¿no? Entonces podrían ingresar a la historia, ¿no? A partir de este concepto. Bueno, evidentemente las músicas populares, las músicas de los países periféricos, bueno, todas esas músicas relegadas por esa historia tradicional. Ahora, ¿qué sujetos también, no? Ahí planteaba Small, bueno, empezamos a considerar entonces los intérpretes, empezamos a considerar a los oyentes, bueno, ¿y en qué términos? Ya no en términos subjetivos, en términos individuales, bueno, de qué significa la obra para el compositor, como si sería la idea que considera la tradición, ¿no? O esta historia afirmativa, sino que qué significa la obra en términos de musicar, ¿no? Y en términos colectivos, ¿no? Esto también lo planteaba Small, es interesante, ¿no? Ya el significado, digamos, de ese musicar no es individual, ¿no? Deja de ser individual para pasar a ser colectivo. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué significa para la gente, para un grupo social determinado, podría ser, ¿no? En este caso podríamos pensar para Brasil o para un sector de Brasil o para los distintos sectores de Brasil, ¿no? Bueno, ¿qué significa, ¿no? En ese sentido la obra? Eso también sería interesante considerar, porque en ese sentido también para linkearlo, ¿no? Con esto que decía Talí, ¿no? Como la música como espejo, ¿no? Y la música como profecía, ¿no? O como anticipatoria, digamos, de esos órdenes sociales, o también como metáfora sonora de esos sueños, ¿no? De órdenes sociales, de órdenes socioculturales, económicos, ¿no? En ese sentido también es interesante. Bueno, ¿qué sería la música? Además, ¿no? De significar todas estas relaciones, bueno, ahí es interesante eso que Small plantea y alguien decía, me parece muy bueno, ¿no? Que estas ideas nos llevan a pensar si nuestras formas de musicar coinciden, ¿no? Con los ideales que creemos o no
y también a cuestionar cómo son las formas de otras escenas musicales que nos rodean, ¿no? Evidentemente esas formas de musicar son múltiples, pero tampoco son infinitas, ¿no? En cada grupo social o en cada sociedad. Eso también sería interesante pensar. Bueno, entonces que la pregunta también entonces ahí al pensar en el musicar se nos resignifica, porque si pensamos, volvemos a la pregunta inicial, ¿no? De qué es la historia de la música, ¿no? ¿Qué es la música en esos términos? Cuando nos preguntamos, la música, ¿cómo cambia la música, ¿no? A lo largo del tiempo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de música, ¿no? Se nos resignifica cuando hablamos de música. Nos preguntamos, ¿cómo cambia la música en términos de obra a lo largo del tiempo? Bueno, ¿qué nos estamos preguntando ahí? ¿Cómo cambian, bueno, las relaciones internas entre esos sonidos a lo largo del tiempo? Sería, ¿no? Para la historia tradicional. Ahora, si lo planteamos desde el musicar, ¿no? Sería, bueno, ¿cómo cambia? Ahora la pregunta sería, ¿cómo cambia el musicar, ¿no? A lo largo del tiempo? ¿Cómo cambian las funciones, ¿no? De esa música? ¿Cómo cambian las relaciones en torno de la gente y la música, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, creo que los comentarios, los aportes fueron súper interesantes. Quizá, bueno, el concepto da para hablar un montón y para repensar un montón y ni hablar. Lo interesante en este caso, a partir de los ejemplos, era, bueno, pensar, bueno, cómo podrían haber sido esos musicares, ¿no? En esos distintos momentos que les planteamos con los ejemplos. Y bueno, y pensar esto, ¿no? Bueno, qué pasa con la historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando resignificamos ese concepto de música, ¿no? Necesariamente cómo necesitamos pensar, bueno, cómo nos plantea pensar otra historia, ¿no? Bueno, espero que sea útil este videito bueno, para también plantearlo y pensar este concepto en diálogo con los otros conceptos que se plantean desde la historia asuntiva. Bueno, hasta la próxima.